Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. Estamos contentos de poder estar juntos y poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera invitarle a que abra su Biblia, por favor, conmigo. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer el verso 14 y 15. Estamos introduciéndonos a una nueva serie, la serie del mes de abril, y a esta serie le hemos titulado El Reino de Dios. De eso vamos a estar hablando durante probablemente 2 meses, porque es muy corto el tiempo de un mes para ver tanta enseñanza acerca del reino de Dios. Dice el verso 14, si usted está conmigo dice amén. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible separar el evangelio del reino de Dios, porque cuando Cristo vino a la tierra, vino a acercar ese reino a toda la humanidad, para que conocieran al Salvador del mundo, pero que conocieran también al Rey de ese reino, que es Jesucristo. De este tema del reino de Dios probablemente se ha comentado mucho en muchos otros lugares, en una línea que podríamos discrepar, que podríamos diferir, porque algunos están hablando del reino de Dios como que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí, y el que lo establece es Dios. Él lo vino a acercar para que los creyentes formáramos parte de ese reino, y en su tiempo el que trajo el reino de Dios invisible, en secreto, encubierto, solo para aquellos corazones que abren el corazón, vendrá el Rey de Reyes a establecerlo él físicamente. Nosotros no lo podemos establecer, lo establece el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, es un tema que es sumamente importante para el creyente, porque al creer en Cristo nos introdujeron a ese reino. Nos introdujo Cristo al reino de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Nos metieron en otro reino, en el reino de Cristo Jesús. Entonces, tratando de explicar esto del reino de Dios, vamos a introducirnos en este primer tema que le he titulado el evangelio y el reino de Dios. Es un enlace, una relación imposible de separar, y de eso vamos a estar hablando esta mañana con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 10 verso 15. Por demás quizás es hablar de qué es el evangelio. Quizás muchos ya lo sabemos, pero es importante tener claridad en este pasaje. Y Romanos 10:15 nos da una luz de lo que es el evangelio. Y dice, Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra evangelio en una traducción
sumamente entendible. Evangelio significa buenas nuevas. Esa es la traducción más clara, más sencilla de poder entender. Evangelio es buenas nuevas. Pero al tratar de definir lo que es el evangelio, nos podríamos topar con muchas definiciones, pero yo quiero tratar de darle una definición corta de lo que es el evangelio. La más corta, el evangelio es buenas nuevas. Amén, hermano. Eso es lo más corto que usted y yo podemos hablar acerca del evangelio. Pero una definición un poquito más amplia, corta pero un poquito más clara, podríamos decir que el evangelio son las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos para traer perdón y vida eterna. Amén. Sencillo, pero más amplio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos para traer salvación, para traer perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque al introducirnos al temario que vamos a estar viendo del reino de Dios, no podemos separar el evangelio del reino de Dios. Por eso la Biblia dice, cuando Juan fue encarcelado, ¿de qué Juan está hablando? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que abrió el camino del Señor. Y la predicación de Juan el Bautista era sencilla: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así de sencillo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero ese mensaje de Juan el Bautista solo duró 6 meses sobre la tierra. Fue un ministerio rapidísimo. Solo venía a preparar el camino para el que venía atrás de él, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el texto que leímos de Marcos nos hace un enlace y una transición perfecta. Jesús viene y aparece en escena y dice, después de que Juan había sido encarcelado, apareció Jesús, ¿predicando qué? ¿Predicando qué? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El mismo mensaje. Entonces, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando del reino de Dios. Debe de estar sumamente relacionado, porque es lo mismo que vino a predicar el Señor. Lucas capítulo 4, verso 43 nos lo vuelve a confirmar una y otra vez. Usted y yo vamos a oír el evangelio, el reino de Dios. El evangelio, el reino de Dios, porque está entrelazado íntimamente. Lucas 4, 43, hablando Jesús les dijo, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿el qué? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El ministerio del Señor fue más amplio. No fueron 6 meses, fueron probablemente 3 años y medio la duración del ministerio del Señor. Y el Señor no paraba, hermano, no paraba, pero ni de día ni de noche. Insistía, por supuesto, descansaba con los discípulos, pero a los discípulos los agarraba a veces en la oscuridad de la noche, quizás en medio de una fogata,
se sentaba con ellos a explicarles lo del reino de Dios, y salía de una ciudad y pasaba a otra, un ministerio de 3 años y medio, pero incansable, predicando. Y por eso Él les dice: es necesario que vaya a otras ciudades. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio del Señor. 2000 años han pasado de que Jesús vino a la tierra, y ese mensaje de Jesucristo todavía debe de ser predicado hasta el día de hoy, porque esa misma orden y esa misma predicación le ha sido delegada a la iglesia. Por eso dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para predicar, o para contar y predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por eso la importancia, hermano, por la importancia de mi corazón. El Señor puso este tema hace más de un mes, compartiendo aquí la palabra. De repente me introduje en alguna parábola, muchas parábolas. Algunos hablan de 10 parábolas, otros de más, que hablan acerca del reino de Dios específicamente. Y hablando algo de eso, ¡pum!, puso el Señor en mi corazón: este es un tema amplio. Después me fui a la palabra y empecé a estudiar un poquito más, y dije: no, esto no lo puedo pasar de largo. El reino de Dios necesita ser conocido, sobre todo por todo el mundo, ¿cómo no? Pero sobre todo por los que habitarán el reino de Dios para siempre. ¿Cuántos van a ser parte de este reino? Levanten la mano los que son parte del reino de Dios. Si usted es parte del reino de Dios, usted necesita saber quién es el rey. Necesita saber qué vino a hacer el rey. Necesita saber qué somos nosotros dentro de este reino. Necesitamos saber cómo debemos vivir dentro del reino de Dios, aunque el visible todavía no ha venido. Aleluya. Pero vendrá. ¿Cuántos creen que vendrá? Amén. Bueno, introduzcámonos un poquito más y vamos a ver un primer punto, y a este punto le vamos a llamar, hermano, ¿qué son las buenas nuevas? ¿A qué nos referimos con las buenas nuevas? Bueno, vaya conmigo a Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Qué producen estas buenas nuevas en los que lo oyen? Pero por supuesto, en el que lo oye de veras. Porque hay gente que lo oye, pero no le pone fe, no lo cree. Entonces mire lo que dice Lucas capítulo 4, verso 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar el evangelio, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Este evangelio o esta predicación tiene efectos y resultados impresionantes. Efectos y resultados que nadie más puede hacer en la vida de una persona. Nadie más. En el mundo hay tanta aflicción y tanta angustia, tanta necesidad, tanta enfermedad. Pero la más terrible necesidad del ser humano es la pobreza espiritual. Es la enfermedad del alma. Es la esclavitud y las cárceles espirituales que agobian las almas y que agobian a los seres humanos. Por eso este mensaje es un mensaje, hermano, apropiado. Es un mensaje único.
Es un mensaje único porque este mensaje, fíjese hermano, este mensaje sana los corazones de los que están enfermos. Los sana. No estoy hablando de la enfermedad física, aunque Dios puede sanar la enfermedad física. Pero hay almas que están enfermas en su interior, tan enfermas que ya no quieren vivir, tan enfermas que no tienen esperanza, tan enfermas que ya no miran un futuro para sus vidas, tan enfermas que miran a toda la gente como sus enemigos, como sus contrincantes, como los que le han hecho daño. Y por eso viven, hermano, en amargura, viven en tristezas, en depresiones, porque no están sanos en el alma. Pero la Biblia dice, por tanto, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Solo Dios puede sanar el alma, hermano. Solo Dios puede sanar el corazón de los que se han amargado, de los que están odiando, de los que están resentidos. Solo Dios puede sanarlos. Pero esa sanidad entra cuando el mensaje del reino de Dios entra al corazón. Yo no sé, yo espero que los que me estén oyendo hoy ya están dentro del reino de Dios. Pero si usted todavía siente que está enfermo del alma, oiga este mensaje, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. Para eso apareció el Señor, para traer sanidad al corazón. No, hermano, yo estoy bien, yo no tengo nada, solo que aquel me cae mal. Aleluya. No, yo no tengo nada, hermano, pero odio a medio mundo. Está enfermo. Está enfermo. Está enfermo y necesita sanidad. Necesita sanidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Algunas personas están enfermas del alma, pero deciden seguir cargando con esa enfermedad porque dice, pero es que tengo razón para estar bravo. Aleluya. Tengo razón para vivir así, es que no sabe lo que me han hecho. Sí, está bien. Puede tener todas las razones del mundo, puede tener todas las razones justas. Tiene razón, usted o yo fuimos la víctima, lo que usted quiere. Pero Dios no quiere que viva amargado toda la vida. Dios quiere que usted pueda ser sano. Para eso vino el Señor, para sanar las enfermedades del alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El texto dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Este mismo mensaje que sana es el mismo mensaje que liberta. Porque hay almas encarceladas. No estoy hablando de personas que están en cárceles físicas, que es lamentable que el Dios de los cielos pueda sacarlos de ahí. Vamos a orar por ellos. Pero los más presos son los que están afuera a veces caminando, pero que están en cárceles de amargura. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos nos dio un ejemplo tremendo de un hombre que ya se había convertido. Y esto me preocupó un poco porque podría ser que haya gente convertida. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Podría ser que haya gente convertida, pero todavía en cárcel. Aleluya. Entonces, hermano, pero ¿por qué si yo ya acepté a Cristo? Sí, usted ya aceptó al Señor, pero no ha querido sacar al que tiene preso en el corazón. No ha querido perdonar al que lo ofendió, no ha querido perdonar al que lo obligó a hacer algo malo, el que lo obligó, al que lo dañó en el alma. Y a veces tenemos gente presa en el corazón. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que el que tiene preso a alguien en el corazón, su compañero de celda es uno mismo.
Haga conmigo así. Dice, no, hermano, si yo ahí lo tengo porque lo metí en cadena perpetua. Le di cadena perpetua en mi alma y a ese no lo perdono nunca. Sí, pero el hermano, el compañero de celda es usted. Aleluya. No vaya a creer que usted es el carcelero. No, usted es el compañero de celda. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Fíjese que el apóstol Pedro en el libro de los Hechos nos dio un ejemplo maravilloso de un hombre convertido. Simón el mago se había convertido. Se convirtió por la predicación de Felipe el evangelista. Se convirtió. Aceptó al Señor Jesucristo. Pero de repente Felipe andaba predicando y dice la Biblia que Simón andaba con él. Se volvió discípulo de Felipe y andaba predicando y andaba predicando. Simón el mago había practicado la magia. Y de un día el apóstol Pedro llegó a predicar donde ellos estaban. Y fue tal poderoso el mensaje, hermano, que se empezaron a mover sanidades, liberaciones, donde Pedro estaba predicando. Y Simón se le abrieron los ojos, hermano. Se le abrieron los ojos porque eso no lo había visto. Se le abrieron los ojos y le dijo Simón el mago a Pedro: Pedro, ¿y no me vendes esto del Espíritu? ¿Cuánto cuesta esto? Money, money, money. ¿Verdad? El Simón, ¿cuánto? Y entonces Pedro, lleno, ¿cuántos creen que Pedro estaba lleno del Espíritu? Pedro estaba lleno del Espíritu y a veces era rudo, hermano, rudo. Pero estaba lleno del Espíritu. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, le dijo. Y entró en shock Simón. Y se afligió y se afligió. Y entonces Pedro vio algo que casi nadie puede ver. Y le dijo Pedro a Simón: Simón, te veo en prisiones de amargura, le dijo. Oiga, en prisiones de amargura, caminando en la calle, pero preso. Siguiendo a Felipe el evangelista, pero preso. Entonces, no vaya a ser que usted está siguiendo, aleluya, y de repente está preso todavía. El Señor vino a traer libertad a los cautivos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay cárceles de prostitución, cárceles de pecado, cárceles de vicio, hermano, que quieren salir de ahí pero no pueden, porque son cárceles espirituales, que el único que puede abrir esas cárceles es el Hijo de Dios, que vino con poder y con gloria a la tierra. Pero dice también en el texto que leímos de Lucas 4, dice que Él vino a darle vista a los ciegos. Entonces este evangelio es tan poderoso que abre la visión del hombre y de la mujer. Abre la visión espiritual, no de los ojos físicos, sino la visión espiritual que no nos dejaba ver nada de Dios. ¿Se acuerda usted antes que usted no fuera cristiano? Antes que usted conociera a Dios, ¿cómo era usted? ¿Se acuerda cómo era? Reacio uno al evangelio, rebelde al evangelio, contrario al evangelio. Teníamos nuestros propios argumentos. No, mire, yo eso no me gusta. Yo cuando esté viejito tal vez venga. Eso no me gusta. Yo nací en mi religión, en la religión de mis padres, y de ahí no me voy a mover. Yo eso creo. Así que por favor no me hable. Contrarios. Se ponía uno a discutir, o por lo menos algunos más respetuosos decían: no, mire, gracias porque quiere hablarme de Dios, pero no gracias, ¿verdad? Contrarios.
Pero el único que puede darle la vista a los ciegos se llama Jesucristo. El que abre los ojos, el que abre el entendimiento. ¿Cuántos tenemos algún familiar que no conoce a Dios? ¿Verdad que todos, hermano? Lo más seguro es que todos tenemos algún familiar amado, lo queremos mucho, la queremos mucho, pero no quiere nada con Dios y tiene sus propios argumentos. Eso mismo le pasaba a los fariseos en el tiempo antiguo. Tenían su propia religión, sus propios pensamientos, sus propios argumentos. Tuvieron cara a cara al Hijo de Dios, a Jesús, porque está escrito: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Lo tuvieron cara a cara y no conocieron que Él era Jesús. Por eso la Biblia dice que Israel le había pasado por alto el día de su visitación. No le abrieron el corazón ni le abrieron los ojos a Dios, porque el único que puede abrir los ojos espirituales es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bye. Entonces quedémonos aquí un momentito. ¿Cuáles son los resultados del Evangelio en la vida de un hombre y de una mujer que decide creer o que Dios le pone la capacidad de creer? ¿Cuáles son los resultados? Son sanados sus corazones, son libertas de sus cárceles y le abren los ojos espirituales para vivir una vida nueva. Amén. Bye. Vamos a otro versículo. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Hablemos ahora del contenido de este mensaje. Ya vimos los resultados. Ya vimos los resultados. Los resultados son sanidad, libertad y vista. Le abren los ojos. Pero ¿cuál es el contenido del mensaje? No, el mensaje no ha cambiado. Lleva más de 2000 años. Y el mensaje no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Miren cuál es el mensaje. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 voy a leer. ¿Lo tiene, hermano? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta es la predicación del evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el contenido. Mire, por eso le dije al principio, mire, ¿cómo podemos definir el evangelio? El evangelio no es más que las buenas nuevas: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para estar a la diestra del Padre, y resucitó para hacernos libres de todo pecado. Ese es el evangelio. Por eso es que el evangelio nunca ha cambiado. Los hombres han cambiado el evangelio. Ahora hablan de un evangelio de prosperidad. Ahora hablan de un evangelio de dinero. Ahora hablan de un evangelio donde no importa cómo vivas, de todos modos vas para arriba. Ahora hablan de un evangelio acomodado, un evangelio light, suavecito. No hagas nada en la iglesia, no, ni que sepan que estás ahí. Aleluya. No le hables a nadie, ni cuenta se van a dar que llegaste. Es un evangelio predicado hoy acomodado a las necesidades de la gente, acomodado a los intereses de las personas o acomodados a sus propios intereses. Pero el evangelio de Jesucristo sigue siendo el mismo. El evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado,
resucitó al tercer día y Él nos ha dado salvación y vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora ya le voy a explicar por qué estoy hablando de todo eso. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Un evangelio que usted debe de saber. No, que no le prediquen otro evangelio. Que no le hablen de otro evangelio. Que hay más cosas en la Biblia, por supuesto que hay. Pero el evangelio sigue siendo el mismo. Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Vaya, sigamos un poquito más. En Hechos capítulo 26, verso 18, vemos el evangelio práctico, el evangelio en operación. Oiga, ese es el evangelio operando. Voy a leer desde el verso 17, por favor. Allá atrás, si me ponen el verso 17 primero. Hechos capítulo 26, verso 17, dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Le está hablando Dios a Pablo. Te envío a los gentiles. Verso 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está el evangelio. Ahí está el evangelio en operación. Ahí está el evangelio en práctica. Pablo recibió del Señor el evangelio y empezó a predicarlo. Y lo primero que hacía el evangelio era abrirle los ojos a los que estaban ciegos. Fíjense, era trasladarlo de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo. Y es que el mundo no se da cuenta, hermano, no se da cuenta que está bajo la potestad del diablo. Que el Señor lo reprenda. No se da cuenta. Dice: no, yo soy libre, yo hago de mi vida lo que quiero. No es cierto. No hace uno lo que quiere, hace uno de lo que el espíritu del diablo lo gobierna. Uno hace lo que, si puedo decirlo así, lo que su padre espiritual le dice que haga. Si su padre espiritual es Dios, uno hace lo que Dios le dice. Si su padre espiritual es el diablo, que el Señor lo reprenda, entonces uno hace lo que el diablo le dice. No, pero yo hago con mi vida lo que yo quiero. Sí, ¿y qué hace? Pecar, llenarse de amargura, pelear con la gente, ir a tomar, ir a esto, a lo otro. ¿Qué es lo que está haciendo al final? ¿Está haciendo lo que realmente usted quiere? ¿O está haciendo lo que otro lo ordena que vaya a hacer? Cuando Jesús vino a la tierra, confrontó en una ocasión a los fariseos. Los fariseos eran religiosos. ¿Cuántos saben eso? Ser religioso no te hace salvo. Diga conmigo así: ser religioso no te hace salvo. Los judíos eran religiosos. Ellos creían que estaban bien. Se vestían de blanco, hacían ofrendas, hacían esto, pero en lo oculto pecaban. En lo oculto hacían cosas que denigraban al Señor. Y un día, confrontando a Jesús, Jesús les dijo, ellos le reclamaron a Jesús y le dijo: nosotros somos hijos de Abraham. Como diciéndole: nosotros somos hijos de Abraham, al que le prometieron todo. Somos hijos de Abraham y por lo tanto somos herederos. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. No le vaya a decir a nadie que es hijo del diablo, oye, porque se va a meter en lío, se va a meter en conflicto, se van a pelear con usted, ¿verdad? Pero esa es la realidad.
Esa es la realidad del ser humano sin Dios adentro. Esa es la realidad. Un hombre sin Dios, una mujer sin Dios en el corazón, pues no es hija de Dios. No es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es hijo? Ahí dejémoslo. Pero ahí está en la escritura. Vaya. Entonces, en el libro de los Hechos, el texto que leímos, lo primero es que le abren los ojos, lo trasladan de la potestad. Oiga, la palabra potestad significa gobierno. Lo trasladan del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Por eso es importante oír el evangelio, porque el evangelio de Jesucristo tiene el poder de trasladarnos de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Nos trasladó de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Mire pues, qué tremendo. Y después dice el verso texto, para que por la fe reciban perdón de pecados. Así dice. Para que por la fe reciban perdón de pecados y herencia. ¿Cuál herencia? La vida eterna. Entonces ahí están los resultados en el evangelio. Abre los ojos, lo traslada de las tinieblas a la luz, recibe uno perdón de pecados y le dan herencia en el cielo. ¿Cuántos tienen herencia en el cielo? ¿Usted es heredero, hermano, de allá arriba? Sí. Dice, hermano, pero fíjese que mi cuenta no tiene nada ahorita. No se preocupe, la herencia está ahí arriba, en el cielo. Ay, continuemos un poquito más. Acompáñame a Lucas 2. Voy un poquito más rápido porque quiero entrelazar en este punto. Quiero entrelazar la importancia de Jesús en el reino de Dios. No se puede predicar del reino de Dios si no se predica del rey, porque Jesús es el rey. Amén. No se puede hablar del reino de Dios sin que el rey esté ahí incluido. Y entonces Lucas capítulo 2, verso 10 al 11, nos habla de la palabra profética de cuando Jesús iba a nacer. Y miren lo que dice Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Oiga esta parte, por favor. En la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta parte es interesante, importante. El evangelio debe de llevar a Jesús el Salvador, pero el evangelio debe de llevar a Jesús el Señor. ¿Por qué? Porque el Salvador es el mismo. Estamos hablando del mismo. Por favor, no vaya a pensar que estoy hablando de dos diferentes. Es Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Jesús el Salvador es el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, el que murió, el que fue sepultado y el que resucitó, al cual Dios lo hizo Señor de todas las cosas. Le dio autoridad sobre todas las cosas, y el que tiene el poder y la capacidad para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Un día Jesús estaba haciendo un milagro, estaba sanando a un paralítico, y en la sanidad del paralítico Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, hermano, de inmediato se levantaron contra Jesús y le dijeron: ¿cómo te atreves a perdonar los pecados de este hombre si solo Dios tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados? ¿Con qué autoridad?
Por supuesto, Jesús no les paró bola, aleluya. Jesús no se metía en palabreríos, hermano, no. Simplemente les dijo, con esta misma autoridad que le puedo decir, levántate, ponte en pie y camina en el nombre de Jesús. Y se paró. El paralítico se paró. Es fácil decir tus pecados te sean perdonados porque pareciera que no pasa nada. Cuando usted y yo oramos y le decimos, Señor, perdóname los pecados, Señor, límpiame, y usted se va a la casa y uno dice, pues pareciera que no pasó nada, pero allá adentro de su alma y de su corazón hubo una limpieza total del Espíritu Santo por la obra maravillosa de la sangre de Jesucristo. Él perdona. Pero como los incrédulos de inmediato dijeron, qué fácil esas palabras. ¿Con qué autoridad perdonas los pecados? Con esta. Levántate, ponte en pie y camina. Cuando se levantó el paralítico, se les cayó la baba a aquellos hermanos. Se les abrió la boca. Eso no lo puede hacer nadie, dijeron. Se quedaron aterrados, se quedaron asustados, porque el Salvador es el mismo Señor, porque nuestro Redentor es el mismo Rey que tiene autoridad y tiene señorío sobre todas las cosas. Por eso es que el Evangelio está íntimamente ligado al reino. Porque cuando predicamos del Evangelio, hablamos del Salvador. Pero cuando se predica el Evangelio, se habla del Rey también. Del Rey con autoridad. Del Rey que todo se le sujeta. Del Rey que le dice le dice a los vientos y a los mares, deténganse. Y se detienen. Cayeron aquellos hermanos, pero aterrados. ¿Quién es este que los vientos y los mares le obedecen? Si a nosotros, pero ni un zancudo nos quiere hacer caso, hermano. Fuera zancudo. Nada. No nos hace caso. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hace caso a nosotros? Porque Dios le hace caso a la autoridad, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero vamos a necesitar nosotros esa autoridad. Sí, la vamos a necesitar. En el camino que llevamos hacia la vida eterna, vamos a tener que enfrentar ataques de las tinieblas. Vamos a tener que enfrentar operaciones encubiertas del enemigo que solo pueden ser destruidas por la autoridad de Dios que nos puede ser delegada a nuestra vida. Pero eso lo vamos a ver más adelante, en otro tema. Ahora, centrémonos en el Salvador y en el Rey, porque está enlazado el Evangelio con el reino de Dios. Lucas capítulo 8, verso 1. Dice, aconteció, 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Porque los 12 tenían que aprender el verdadero evangelio. El evangelio de Jesucristo. No el evangelio que cobra por hacer una sanidad. Aleluya. No el evangelio que cobra las necesidades de la gente. No. El evangelio que vino a liberar al que está cautivo. El evangelio que vino a sanar a los que están enfermos. El evangelio que vino a abrir los ojos de los que estaban ciegos. Es un evangelio
gratuito. El evangelio es gratuito, hermano. Debe de saberlo usted. El evangelio es gratuito. El evangelio no es comprado. El evangelio no se compra. El evangelio no se predica por ganancias deshonestas. No, el evangelio es gratuito. Por eso usted ve que el Señor jamás, usted no ve al Señor pidiendo ofrenda antes de hacer milagros. Vaya, los que vienen enfermos, aquí una fila, pero primero dejen su ofrenda aquí. Dios nos libre, con Dios nos guarde, hermano, de semejante cosa. Ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es gratuito. Las almas de los creyentes, agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida, voluntariamente aportan a la obra de Dios, como lo hacían con Jesús también. Y muchos de los que le seguían y mujeres servían al Señor con sus bienes, dice, pero no los forzaban. Nunca forzó el Señor Jesús a nadie. Mire, tan lindo es el Señor que no fuerza a nadie, hermano, que cuando fue a la casa de Zaqueo, qué maravilloso, hermano. Es una historia que a mí me encanta. Perdone si yo se le he dicho muchas veces ya, pero me encanta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue a predicar a Zaqueo, donde Zaqueo, fue a comer donde Zaqueo, y ni siquiera había compartido una palabra. Quizás estaba compartiendo con los que estaban a la mesa, algo ahí, y de repente Zaqueo, que estaba en la casa, se puso en pie y pidió la palabra. Señor, ¿me permites decir algo? Esta es tu casa, Zaqueo, di lo que quieras. Señor, yo quiero decirle a los que están aquí que yo estoy arrepentido, de mis pecados. ¿Usted se acuerda quién era Zaqueo? Era recaudador de impuestos. Y entonces les dice: si a alguno le he robado, si a alguno le he pedido más de la cuenta, por favor venga a mí y le voy a pagar 4 tantos lo que le debo. Venga, por favor. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque no se necesita, el evangelio no es exigencia. El evangelio entra al corazón y trae una conversión en tu interior que no te deja seguir igual, sino que te pones a cuentas con Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque al que no le habían pedido nada, empezó a dar a la gente, hermano. Yo me imagino que una gran fila se puso, hermano, de todos los deudores a los que le debía Zaqueo. Oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. El agradecido no necesita que le pida a Dios, lo da con un corazón abierto. El que no es agradecido, aunque se lo pidan, dice no. Como el joven rico. Fíjate, mire, al joven rico Jesús le dijo: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué dijo el joven rico? Sacó la cuenta. No, Señor, no puedo. No, que me voy a quedar sin nada, ¿verdad? A él se lo pidieron, pero no pudo darlo. A Zaqueo no le pidieron nada, pero él lo dio todo. Así es el agradecido. El agradecido lo da sin que nadie lo fuerce, porque viene de un corazón agradecido de parte de Dios. Bueno, sigamos un poquito más. Abra en Lucas capítulo 10, verso 8 al 9. 2 versos más leemos y vamos a ir cerrando. 2 versos más. Lucas 10, 8 al 9.
El evangelio del reino, el evangelio del reino trae sanidad, ya lo dijimos. Pero mire la práctica. Lucas 10, 8 al 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Pero oiga, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando el reino de Dios se acerca, hay sanidades. Cuando el reino de Dios se acerca, hay libertad. Cuando el reino de Dios se acerca, hay perdón. Cuando el reino de Dios se acerca, hermano, se abren las cárceles, se abren los ojos. Ese es el reino de Dios operando. No es el predicador, no es el evangelista, no fue el profeta, no fue el pastor. La obra la hace Dios, porque Él es el único que puede traer vida eterna, salvación y liberación. Él es el único. Pero mire qué más. Lucas 11:20, con este voy a terminar. Lucas 11:20 dice: a Jesús le reclamaron de que Él hacía liberaciones de demonios. Oiga, y dice, pero 11:20, mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el reino de Dios se acerca, mire hermano, cuando el reino de Dios se acerca, hasta los demonios se alteran usted. Los espíritus se alteran. Los demonios se entran en crisis, en conflicto. No es que Jesús andaba buscando endemoniados. No. Jesús no andaba detrás de los demonios. Los demonios se manifestaban donde Jesús pasaba. Por eso los creyentes no deben de andar buscando endemoniados usted. No ande buscando gente así o personas que están así. No los busque. De todos modos, si usted tiene de Dios, a algunos se le va a aparecer por ahí. Aleluya. ¿Verdad? Pero Jesús no andaba buscando. Pero donde Él pasaba, de repente se manifestaban los demonios y le decían: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos persigues? Nosotros te conocemos que eres el Hijo de Dios, no nos atormentes. Cállense, váyanse fuera. Pero Él no los andaba buscando. No los andaba buscando. Cuando usted tiene de Dios, cuando usted está lleno de Dios, de repente aparecen algunas operaciones de espíritus queriendo estorbar en su casa, queriendo estorbar en su vida, queriendo estorbar en los planes que usted tiene de parte de Dios, queriendo hacer muchas cosas en la vida. Pero párese firme. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. El Rey está dentro de nosotros y nos ha dado autoridad sobre toda obra del maligno. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero tengo que decírselo. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Hay sanidades, hay liberaciones, hay rompimiento de cadenas, se abren los ojos, las cegueras caen y empieza a ver uno la luz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a terminar. Leemos un último versículo, Hechos 28:31, y si gusta ponerse de pie, mis hermanos músicos, si se vienen, por favor. Hechos 28:31. Voy a ir Hechos 28:31. Mire lo que dice aquí. Aleluya. 28:31. Gloria a Dios. 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo
abiertamente y sin impedimento. Una de las obras y tareas que la iglesia tiene es predicar de este reino. Mire las dos, mire la relación entre el reino de Dios. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. No se puede predicar del reino de Dios sin hablar del rey. Y no se puede hablar del rey sin hablar del reino de Dios. Por eso hoy yo quiero pedirle de favor esta mañana que se una con nosotros para orar, para que Dios nos perdone de todo pecado, porque Él sigue perdonándonos. Pero en especial, oiga esto, en especial, yo quiero invitarle a que juntos oremos a Dios para decirle: Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para entender tu reino, entender el reino de Dios. Porque queremos vivir en el reino de Dios ahora. Porque viviremos en el reino de Dios por la eternidad. Pero en el reino de Dios que está escrito, en el reino de Dios que Jesús vino a predicar en su evangelio, no otro reino de Dios, sino el reino que está en las escrituras, que Jesús predicó. Cierra tus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Aleluya. Antes de orar por los elementos de la cena del Señor, yo voy a invitar a aquellos que nunca han recibido a Jesús como su Salvador y como su Señor. Si usted está aquí esta mañana y nunca le ha abierto el corazón a Jesucristo, hoy puede hacerlo. Porque para eso vino Jesús, para morir por sus pecados y para ofrecerle vida eterna. Así cerrados los ojos, por favor, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador y su Señor? Yo le voy a invitar a que por favor levante su mano bien en alto. Todos los demás bajen sus manos. Pero si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo y quiere hacerlo hoy, por favor levanta tu mano. Queremos orar por ti, para que el Señor te salve, el Señor te sane, el Señor te abra los ojos y te meta al reino de la luz. ¿Habrá alguien que no conoce a Jesús, que quiera hacerlo? Solo levanta tu mano bien en alto para que yo pueda enviar a alguien que ore por ti. Aleluya. Aleluya. Tú decides si irte igual como veniste o irte con Cristo en el corazón. Aleluya. Ahí hay una jovencita. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús como su Salvador? Levanta tu mano bien en alto para que podamos orar por tu vida hoy. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que hay alguien más que necesita de Cristo. Ahí hay otra jovencita. Dios te bendiga. Ayúdenme ahí, por favor. Ahí atrás hay una mano levantada. ¿Hay alguien más todavía?
Alguien más que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Ahí hay otra jovencita. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es mañana de salvación, mañana de vida eterna. Ahí hay dos jovencitas. Una mano más. ¿Quién más? ¿Quién más necesita salvación y vida eterna? Déjanos orar por ti hoy. Déjanos orar hoy por ti. Cristo es tu Salvador y tu Señor. Aleluya. Eso es. Oh, hay fiesta en el cielo. Cuando una persona se arrepiente, dice la Biblia, hay salvación y vida eterna. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, oramos esta mañana por el pan y por la copa que vamos a participar, para que tu sangre nos limpie de todo pecado y nos ayudes a entender tu reino. Límpianos, purifícanos, lávanos con tu sangre. En el nombre de Jesús, santifica estos elementos y bendícelos para nuestra santificación. En el nombre de Jesucristo. Pueden pasar, mis hermanos diáconos. Prepárese para recibir la cena del Señor. Prepárese para recibir el pan y la copa. Y mientras lo recibimos, oh Señor, como en el cielo, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. ¡Qué maravilla! Dios salva, Dios sana, Dios liberta. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre. Que venga tu reino, tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como eso es. El cielo, que el cielo venga aquí como es. Gracias, Señor. El cielo, gracias, Dios. Cielo venga aquí como en
del cielo que venga aquí. Voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos un momento y en ese ambiente, con tus propias palabras, podamos decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Señor, perdónanos. Líbranos. Como está escrito en tu palabra, el que confiesa y se aparta alcanza tu misericordia. Queremos alcanzar tu misericordia, Señor. Queremos ser perdonados. Límpianos de todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras ofensas. Te pedimos perdón, Señor. Tú moriste por nosotros en la cruz y tu sangre es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos esta mañana por toda falta, por todo pecado. Oramos por los pecados en las familias. Las sacamos a luz y a vergüenza. Señor, sacamos a luz y a vergüenza los pecados de la iglesia. Señor, los sacamos a luz y a vergüenza. No estamos de acuerdo con el pecado de nadie, Señor. Para eso tenemos el recurso de venir a tu presencia y pedir perdón, Señor, por nuestros pecados. Señor, mira los pecados desde el más grande hasta el más pequeño, y límpianos, purifícanos por la sangre preciosa de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, Señor, también te pedimos que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, para que en esta serie de tu palabra podamos entender el reino de Dios. Escriba tu espíritu la palabra que está escrita y podamos conocer al Rey, su reino y todas las enseñanzas de tu reino que puedan ser escritas en las telas de nuestro corazón. No por fuerza, sino por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo. Así oramos y lo pedimos, Señor. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan entre los discípulos y les dijo: tomad y comed todos de este pan, porque esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Cuerpo del Cristo que fue entregado en la cruz, para que en su muerte nosotros tuviésemos vida. Señor, gracias por el sacrificio en la cruz. En tu memoria celebramos esta cena del Señor, dándote gracias en el nombre poderoso de Jesús. Comamos todos del pan en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre que será derramada por vosotros. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con el ser humano. Señor, en tu memoria bebemos de esta copa. Anunciamos tu muerte, pero también anunciamos tu resurrección hasta que tú vengas por nosotros. Bebemos de la copa todos en el nombre de Jesús. Pan y vino, como está escrito, como está en las Escrituras. Le voy a invitar a que en un momento más levante sus manos al cielo para darle gracias. Démosle gracias a Dios y digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu muerte. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu perdón. Gracias por tu vida eterna. Gracias por toda la obra maravillosa, redentora que tú has hecho con nosotros. Y ahora los que hemos entrado a tu reino, cantamos del Rey, cantamos del Señor, diciendo: tuyo es el reino, tuya es la gloria. ¿Puede decirlo? Tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Oh, sí, Señor. Así, en ese ambiente, para poderlo cantar con todo el corazón, yo voy a invitar a aquellos que le quieren decir al Rey: Señor, yo quiero que tú seas mi Rey y que tú seas mi Señor. Voy a invitar a aquellos que le quieren decir: yo quiero estar bajo tu reino, Señor. ¿Quieres venirte adelante conmigo a decirle: yo reconozco que tú eres mi Señor, yo reconozco que tú eres mi Rey, yo reconozco que tú eres mi Señor? Porque está escrito: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a decirle al Señor: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, gobierna sobre mi vida, gobierna sobre mí. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Eso es. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén.
Aleluya. Exáltate, Señor, en este lugar. Exáltate, oh Rey. Solo tú eres el Rey. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Toda la alabanza, dale gracias. Glorifica su nombre. Glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorifica a Él. Señor, gobierna sobre nosotros. Gobierna sobre nuestra vida. Gobierna sobre nuestro corazón. Gobierna sobre mi casa. Gobierna sobre mi familia. Gobierna en mi matrimonio. Gobierna en mi casa. Gobierna sobre mis hijos. Gobierna sobre mis negocios. Gobierna en mi trabajo. Gobierna, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Eso es. Tuyo es el reino, Señor. Dale la autoridad a Dios. Suelta el gobierno a Él. Suelta a que Él gobierne sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tu ser. Aleluya. Así es. Así es. Una vez más, dile. Tuyo el poder. Es la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Es el reino tuyo, el poder. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Mueve tu gobierno, mueve tu reino en cada vida, Señor. Nosotros nos ponemos bajo tu gobierno, bajo tu reino, Señor, para que tú obres, para que tú obres como tú quieres, para que tú gobiernes como tú quieras en nuestra vida, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta mañana. Señor, yo te ruego que lo bendigas a cada uno de tus hijos. Señor, yo te ruego que envíes una bendición especial para cada vida, para cada familia, Señor. Extiende las alas de tu gobierno sobre cada hogar y sobre cada familia, Señor. Sé tu Rey, sé tu Señor, sé tú nuestra autoridad y nuestro gobierno. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo, para que esta palabra quede atesorada en el corazón de tus hijos. Gracias, Señor. Dale gracias un momento más. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu favor, por tu misericordia. Gracias por tanto amor, Señor, a nuestra vida. Gracias por tu amor.
porque nos has perdonado y nos has salvado. Ayúdanos a caminar en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.